¿Me ¿Sí? escucha? ¿Lo escucho? Lo que se trata es que en el inciso primero decía la Cámara de Diputados, el Senado y el Congreso Pleno para efecto de lo dispuesto. Yo le puse coma este último para efecto de lo dispuesto, cosa que sea indubitado. Me parece bien, así no queda duda alguna. Lo segundo es que el inciso segundo estaba redactado suponiendo que era una sesión de Congreso Pleno. Como el inciso primero se cambió y lo dejamos para los congresos plenos del presidente de la República y de los presidentes de la Cámara y Senado, lo puse en plural. Y además cambié la expresión las sedes del Congreso Nacional por las dependencias, porque la sede es una y las dependencias permitiría sesionar tanto en el Senado, en la Cámara, Congreso Pleno, aquí o en Santiago. Es bastante más amplio. Y lo demás ponerlo en plural porque se refería a esta sesión y son estas sesiones, simplemente eso. ¿Les parece? No cambia en el sentido, sino que simplemente lo mejora la redacción y la deja sin lugar a dudas. Perfecto. Yo no tengo problema, está bien. ¿Cómo queda el ¿Sí? inciso segundo, que también lo habíamos modificado? Final. ¿Perdón? El inciso ¿Cómo queda? segundo se pone en plural en Bueno, vez sí, de... Sí, hablaba de la sesión, en esta sesión, quienes podrán... No, habíamos modificado también No, el Juan inciso, Pablo, el inciso segundo lo habíamos modificado. Este es el inciso final. final. El Sí. inciso final. El inciso segundo también se había modificado. ¿Cómo quedaría? Lo que pasa es que se había planteado modificar cuando todavía no se ponía esta diferencia de funcionamiento del Congreso Pleno. Entonces se decía solo para estas se requería el acuerdo de comité. Pero ahora ya hay una norma especial para el Congreso Pleno. Habíamos acordado modificarlo para que quedara solo para las cámaras, lo de los comités. Exacto, pero no sé si es necesario porque ahora quedó el caso del Congreso Pleno aparte. Tienes una norma expresa, que es el inciso final. Eso lo habíamos puesto cuando no había inciso final todavía. Pero alguien podría creer que el segundo es para autorizar y el tercero es para ver cómo sesiona. Queda raro. Yo precisaría el inciso segundo, de todas maneras. Para ello se requerirá el acuerdo de los... ¿Para las sesiones de las cámaras se requerirá? Sí, eso. Uh-huh. Porque si no quedaría, si es para ellos, se entiende que es para los tres casos. Ok. El presidente de las corporaciones acordarán las dependencias del Congreso Nacional, las cuales se cumplirán estas regulaciones, quienes podrán concurrir presencialmente a las sesiones, si deben realizarse de manera total o parcialmente temática. Ahí estaríamos. Presidenta. ¿Quién me está pidiendo la palabra? Pedro Araya. Senador. Presidenta, solamente una observación formal en el mismo inciso segundo yo creo que no es en plural las dependencias, es la dependencia. En el inciso final. Perdón, en el segundo. No, es que las, porque es las acordarán la dependencia. Claro, es que acordarán la dependencia porque es o Santiago o Valparaíso, no las. Exactamente. Correcto. Sí, habría que eliminar las dos esas y acordar la dependencia. En las cuales se cumplirán estas obligaciones. Exactamente, porque va a ser en una sola. ¿En la qué? Exactamente. La dependencia claro, en la qué. Exactamente. En la dependencia del Congreso en la que se cumplirán estas obligaciones. Exactamente. Se cumplirá. Perfecto. Se cumplirá. No, se cumplirán. No, pues cumplirán porque pueden tener todas las cuentas. Ahí estaríamos con todo eso, nos quedaría solo la fecha. Bien. ¿Quiénes podrán concurrir presencialmente a esa sesión? Bien. ¿Sí? Sí, deben realizarse de manera clara. Ya. Ok, estamos de acuerdo con eso. Nos queda la fecha. No sé si quieren empezar a conversar. Me parece a mí que sería prudente esperar antes de votar la fecha al resto de los miembros de la comisión. Yo no sé si hay algún cambio de las opiniones, porque lo que nos queda por discutir ahora es
Uno, ver la indicación que era del senador Bianchi, que se le había pedido el senador Quintero y la presidenta del Senado, ¿no es cierto?, de que cambiaba la fecha al 1 de septiembre. Luego dijimos que podría ser una fecha el 24 de agosto, toda vez que el 26 comenzaba la propaganda o la publicidad del plebiscito. Y el diputado Walker también habló de que ojalá no fuera más allá de, o que fuera el 31 de julio. Había, ¿no es cierto?, discrepancia entre aquellos que queríamos cambiar la fecha para que la cuenta no se naturalizara y no estuviera solamente enfocada, y además porque era un gesto, ¿no es cierto?, es importante también tener claro el origen de esto, que es un proyecto, una reforma constitucional que presentaron un grupo de senadores de oposición, no es una solicitud del gobierno. Y lo segundo, ¿no es cierto?, es lograr ese acuerdo para que ojalá esa cuenta pudiera postergarse y así saliéramos con un acuerdo de esta comisión. El senador Araya me pidió la palabra, y don Marcelo Díaz. Pero y el senador Bianchi luego. ¿Senador Araya? No, yo no le he pedido todavía, presidente. Disculpe. Marcelo Díaz, diputado. Gracias, presidenta. Mire, yo creo que desde el punto de vista del objetivo original del proyecto, de su idea fundamental, que es más bien de orden sanitario, es decir, de garantizar que se puedan cumplir con estas obligaciones del Congreso o la cuenta del presidente, que fue el motivo inicial, están plenamente satisfechas con lo acordado, y especialmente con la última los últimos ajustes en materia de redacción. Nosotros no hemos cambiado de criterio en el sentido de no comprender la incorporación de este factor en tercer trámite y como una reflexión solamente de la mixta, dado que se trata de una reforma constitucional y que por tanto un elemento de esta naturaleza debió haber tenido consideración en las cámaras al momento de discutirlo, y mantenemos el criterio de que sea en las fechas que está previsto en nuestro ordenamiento jurídico. Pero hay un tercer factor que yo creo que debiese ser tenido en cuenta, y es que yo leí hoy día en la prensa las declaraciones de la presidenta Adriana Muñoz, que entiendo es una de las principales impulsoras de esta alternativa de cambiar la fecha, de que se había abierto a que la cuenta se rindiera el 1 de junio tal y como está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que se salvaguarda el principio republicano de que la cuenta se rinda en el Congreso, y que a lo menos, o al menos, van a estar presentes los jefes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Si una de sus principales mocionantes se allana a que la cuenta pública se realice en la fecha que está prevista, me parece a mí que no debemos dejarlo de lado, porque así evitamos correr el riesgo de que una reforma tan importante como esta, que insisto, tiene un propósito de orden sanitario más que de prórroga y de otra naturaleza, no vaya a haber visto su aprobación complicada por un elemento exógeno, un elemento que, insisto, aparece tardíamente en la discusión, más allá de su origen, que yo entiendo efectivamente que es muy legítimo, pero insisto, yo le leí hoy día la declaración a la presidenta del Senado que sabría que la cuenta se rindiera el 1 de junio tal y como está contemplado. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra el senador Bianchi. Sí, presidenta. Bueno, dentro de la misma línea de lo que ha señalado el diputado Díaz, yo voy a retirar efectivamente esa indicación para ir ya despejando por lo menos esa fecha. Así es que la de septiembre yo la retiro y discutamos entonces si se hace en junio, el 1 o julio o agosto antes de, pero por lo menos la de septiembre queda retirada. ¿Y por qué retirarle, por qué no cambiarle la fecha a la indicación nomás? También, yo no tengo problema, cambiarla antes que comience. Lo que pasa es que era para los efectos de poder colaborar, porque efectivamente esa indicación tenía relación con la inquietud del senador Quintana, de la presidenta de la mesa. Yo también he leído hoy día las declaraciones, entonces en el sentido de poder contribuir. Ahora, no tengo ningún problema en dejar la fecha previa una semana antes de que comience la campaña de lo que va a ser la nueva Constitución.
La verdad es que no tengo problema. Sí, yo creo que es importante que salgamos de esta comisión, me parece que es una señal relevante que salgamos de esta comisión con un acuerdo, ojalá unánime. Entonces me gustaría escuchar la opinión de todos los integrantes que están aquí para que vayamos viendo si efectivamente, más que someter a votación, si se retira o no la indicación, y así ya no habría nada más que votar y tendríamos ese acuerdo, o si hay, ¿no es cierto?, un acuerdo mayoritario para cambiarla al 24 de agosto o al 31 de julio. Por eso me gustaría escuchar la opinión. A ver, dejemos la discusión. Yo creo que nadie va a alterar su decisión ya tomada, pero déjenla para el 24 de agosto. Cambiamos la fecha entonces de esa indicación. Ok. No, yo vengo llegando recién, Presidenta, pido excusa por mi atraso. Yo preferiría en julio, francamente. Nuestra opinión era que había, como ustedes saben, opiniones divididas. Creo que es bueno postergarla, por cierto, yo pensé, es bueno postergarla, pero tal vez si retrocedemos hacia julio, tendríamos un poquito más de acuerdo. Yo creo que no vale porque finalmente nosotros esperamos que esta situación en que nos encontramos hoy día disminuya a lo largo del tiempo. 31 de julio le estamos dando, 15 de julio le estamos dando 45 días o más todavía, y eso creo que sería más que suficiente, pero yo estoy disponible también aunque la palabra sea fea, a negociar una fecha, aquello que más le acomoda a los demás parlamentarios, podemos verlo. Gracias, senador. Me parece entonces, diputado, senador Bianchi, si la dejáramos en 31 de julio para centrar la discusión en esa fecha y no tener dos. Yo quiero poner el punto, porque yo entiendo las diferentes posturas, tanto políticas como desde la perspectiva de lo que uno cree que pudiera o no pasar por los antecedentes que tiene. Pero ponerla, cuando el diputado Walker fue el que dio la idea dentro del mes de julio, dijo, bueno, dentro del rango del mes de julio estaba perfecto, pero ponerla la primera quincena, en julio es donde vamos a tener las mayores incidencias de lo que estamos viviendo. O sea, eso no entenderlo, a mí me parece que es tener una realidad en paralelo a lo que está viviendo nuestro país. En una de esas, hasta el propio presidente se contagia. O sea, nadie está exento. Entonces, me parece que hay que concordar una fecha, efectivamente. Yo la cambio, la dejo para el 31 de julio. Ya, definitivamente, para no seguirla, porque dejarla para fines de julio. Esa indicación. Si le parece el resto, bien, y si no, bueno, sancionemos la fecha que yo creo que la mayoría tiene pensada que es para el día 1 de julio. Bien, entonces, para aclarar la discusión, lo que estamos viendo es si, y que eventualmente votaríamos al término de esta discusión, es si la prorrogamos para el 31 de julio. Eso vamos a votar al final de la discusión, la indicación del senador Bianchi con la fecha 31 de julio para despejar al menos una fecha. Y están las posiciones, ¿no es cierto?, de aquellos que están de acuerdo con esta fecha y aquellos que no están de acuerdo con la fecha de modificarla. Tengo dos palabras pedidas de el diputado Walker y luego el diputado Soto. Diputado Walker tiene la palabra. Gracias, presidenta. Un saludo a todos los colegas. Primero la felicito por su forma de conducción de la comisión, porque creo que es muy importante que en esto lleguemos a un acuerdo. Estos son temas de Estado. Yo, a diferencia del senador Bianchi, no tengo ninguna certeza de cuál va a ser el pic de contagio y la fecha. Ojalá el ministro de Salud pudiera tener claro también esa fecha, o los epidemiólogos, pero creo que ni siquiera al interior del comité técnico asesor del COVID hay coincidencia respecto a cuál va a ser la fecha que se va a producir el pic de contagio. Ya avanzamos en algo muy importante, que era despejar que esto se pueda hacer telemáticamente, tanto en dependencias del Congreso Nacional en Valparaíso como en Santiago. Yo me alegro lo que dice el senador Insulza. Yo señalé julio como una fecha para poder producir un acuerdo. Estuve bastante solo en esa postura en la sesión pasada, pero veo que ahora hay más apoyo a fijar un término medio que de alguna manera le pueda dar más tiempo
al Ejecutivo para poder preparar esta cuenta pública, es bueno no extenderla más allá de julio, para que no se contamine con el cronograma electoral del plebiscito, y es bueno también porque es una oportunidad. Ya ha producido el primer semestre de este año para que el gobierno haga un balance respecto a la situación de esta pandemia y la forma de enfrentarla desde el punto de vista económico, del punto de vista sanitario. Quiero además sumar un argumento adicional para los colegas de la Cámara de Diputados. Si el 1 de junio, vale decir el próximo lunes, no podríamos tener sesión ese día. Yo todavía no entiendo por qué en la Cámara se determinó que esta semana es distrital. Cuando tenemos tantos proyectos de ley, la mitad del país está en cuarentena, deberíamos poder estar sesionando todos los días telemáticamente. Solo nos van a permitir sesionar en la Comisión de Constitución mañana martes, no el resto de la semana, y tampoco el próximo lunes. Entonces, eso para mí es un argumento adicional para buscar una fecha de consenso que me parece que bien que sea julio. Así que yo me sumo a la postura del senador José Miguel Insulza en esta materia. Muchas gracias, diputado Soto. Tiene usted la palabra. Micrófono. Disculpe. Tiene micrófono el diputado. No, sí, ahí llegó el micrófono. Primero pedir disculpas, Presidenta, por haberme incorporado tan tarde, pero tuve algunos problemas técnicos para poder ingresar a esta sala de Zoom. Saludar a los colegas. Ya, gracias. Saludar a los colegas, saludar al ministro también, que está participando de este debate. Mire, Presidenta, yo creo que este debate, yo creo que no puede ser una proliferación de fechas que se entregan al calendario de septiembre en primer lugar, después agosto, ahora en julio. Esto tiene que tener una razón detrás, alguna argumentación. No es solo poner la fecha que más suene. Yo me inscribo dentro de los que creemos que debiera mantenerse la fecha de la rendición de cuenta pública presidencial el día 1 de junio. Y los argumentos son los que valen y que hablan por mi postura. El argumento sanitario que se ha esgrimido acá por varios, señalando de que hagámoslo en septiembre en primer lugar, después en agosto, después en julio, buscando que no coincida con momentos altos de la expansión de la pandemia, me parece que son absolutamente no atendibles, porque por una razón muy simple, el tema sanitario hoy día no debiera ser usado para establecer la fecha de la rendición de cuentas, puesto que nosotros ya aprobamos el viernes pasado que esta rendición de cuenta presidencial pueda hacerse 100% telemática. 100% telemática. Usted comprenderá, Presidenta, que cuando todos los integrantes de una cuenta pública, presidente de la República, presidentes de las corporaciones, invitados, parlamentarios, se juntan de la misma manera que nos estamos juntando nosotros, vía telemática, no existe ningún riesgo de contagio, no existe ningún riesgo sanitario, no existe ningún problema derivado del pic o de la meseta o de la medianía del desarrollo del coronavirus en Chile, porque es imposible que nos contagiemos si es por 100% telemático. Y nosotros tuvimos la oportunidad el viernes pasado de aprobar que se pueda realizar de esa manera y estableciendo un principio que es básico, que no exista ningún riesgo sanitario. Y eso ya quedó aprobado. En consecuencia, me van a perdonar los colegas que han argumentado en torno al desarrollo de la pandemia, pero creo que ese argumento ya no existe. Segundo, tan incierto es este tema de la pandemia que los que señalan que corrámoslo para agosto, para septiembre o para julio tampoco pueden dar ninguna seguridad respecto a cuál va a ser la evolución del coronavirus. Ninguna. Podría ser incluso peor que hoy día. Ojalá que fuera mejor, pero podría ser peor o mantenerse. Porque es de la base de lo que estamos viendo, es que nadie sabe qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Si la aprobáramos para julio, como propone alguien por ahí, ¿qué pasa si aumenta el pic en relación a lo que tenemos hoy día? ¿Vamos a salir a decir que hay que correrla nuevamente? Porque a pesar de que no hay ningún riesgo de contagio al realizarla, pero probablemente bajo ese mismo argumento van a decir hoy día no están las condiciones sanitarias. Yo creo que para realizarla por vía digital
están 100% las condiciones para realizarla. Ahora bien, si alguien cree que esta institución no debería hacerse porque distrae al gobierno, porque es otro argumento que yo he escuchado, yo creo que la premisa de ese argumento es que se desconoce la importancia de esta institución. La rendición de cuentas del presidente a la ciudadanía es un deber de los presidentes, que creo que en la historia de Chile nunca se ha dejado de hacer, salvo una oportunidad que fue, parece que para el terremoto de Chillán. El resto del tiempo los presidentes y las corporaciones lo han mantenido invariable, porque tiene un sentido republicano y democrático profundo, y que se haga en los momentos que más se necesita es precisamente de la base de este deber presidencial y también derecho ciudadano. La gente, presidente, con esto termino, necesita sin duda que le den certeza, que le den certidumbre respecto al futuro. Todos los que hoy día no están trabajando, producto de la cuarentena o el confinamiento, necesitan tener claridad respecto a su vida. Necesitan tener claridad de si van a haber maneras de aliviar los ingresos. Necesitan saber cómo se ha realizado, cómo se ha llevado a cabo esta estrategia contra el coronavirus y cuáles son los planes de futuro. La rendición de cuentas es fundamental en una cuenta presidencial y yo creo, presidenta, que tiene que hacerse ahora, el 1 de junio, en la fecha que está acordada y no en otra que por argumentos que no se conocen muy bien. Por último, presidenta, si tenemos una discrepancia respecto de esto, es bastante comprensible. Esto es razonable que así sea. Yo ya he dicho que a mí me parece que la introducción de este debate, de cambiar la fecha de la cuenta pública, en un proyecto de ley que nosotros nunca revisamos en la Cámara con este argumento o con esta propuesta, me parece que es inadmisible. Me parece que excede las ideas matrices. Y por lo tanto, si hay una discrepancia respecto a este punto, presidenta, yo creo que propongo dos soluciones. Que reconozcamos esa discrepancia y que la votemos separadamente en la comisión mixta, de tal manera que las cámaras tengan dos decisiones. Una, la que aprobamos el viernes, que yo creo que le da garantía sanitaria a todo Chile de que esta cuenta pública va a ser 100% segura. Y dos, este elemento de correr la fecha que puede tener varias miradas y eso es razonable y se vote así en las cámaras. Si la indicación es inadmisible, presidenta, por lo menos denos la posibilidad de dividirla. Y yo en eso ahí no pondría problema porque sería una decisión debatida en las cámaras, reflexionada en las cámaras y resuelta, cosa que hasta el día de hoy la Cámara de Diputados por lo menos no ha tenido esa oportunidad. Eso, presidenta. Gracias, diputado. Yo voy a votar esto como un solo paquete. Creo que es importante que tengamos una decisión. No podemos estar dando esas señales. Así son los informes de las comisiones mixtas y no tengo más palabras pedidas, así que lo que voy a hacer es someter a votación la proposición del senador Insulza con el senador Bianchi, que además, ¿no es cierto?, es apoyada por el diputado Walker. Presidenta, ¿Secretario puede tomar la votación, por favor? pido la palabra antes. Senador Elizalde. Sí, presidenta. Solo para que conste en el acta, me gustaría que usted se pronunciara respecto de la admisibilidad de la indicación. Yo no la voy a cuestionar, pero como se critica que se presentan proyectos inadmisibles permanentemente, y hay incluso artículos permanentemente en ese sentido, y como yo creo que efectivamente esta indicación es inadmisible, porque no dice relación con la idea matriz, solo me gustaría que hubiera un pronunciamiento oficial para que conste en el acta. Ahora, yo lamento que no se acoja a lo que plantea el diputado Soto, porque él está diciendo, bueno, pese a que inadmisible, en la lógica constructiva, no se va a hacer de esto un punto, pero separemos la votación. No ha habido voluntad de eso. Es evidente que el mayor interesado de este cambio es el gobierno, independientemente que esto ya lo han presentado parlamentarios de oposición, pero esto de señalar que es un favor que el gobierno le hace a la oposición, me parece que es extremar el argumento. Está claro que el ministro Ward está muy interesado en que efectivamente esto se postergue, y es legítimo que así sea, y ha argumentado en la sesión pasada reiteradamente en ese sentido. Pero ya que no hay voluntad de dividir la votación, que conste que se está aceptando tramitar una indicación inadmisible con el beneplácito del ministro Ward. De manera tal que si el día de mañana la Cámara de Diputados aprueba algo inadmisible o inconstitucional, cosa que yo no comparto, entonces que quede claro en esta oportunidad
es el gobierno el que está avalando que se apruebe una indicación inadmisible. Yo no voy a hacer puntos sobre eso, no voy a pedir que votemos la admisibilidad, pero me gustaría que hubiera un pronunciamiento oficial de parte de la presidencia de la sala, solo para que conste para lo que viene para el futuro. Presidenta. Creo yo que el ministro avale que se discute una indicación inadmisible, porque o no aceptamos ninguna admisibilidad, que es lo que es mi tesis, o no aceptamos ninguna norma que se tramite que sea inconstitucional, o entramos la lógica de lo que le conviene a uno u otro sector. Y eso creo que es muy complicado para el que viene para adelante. Presidenta. Me da un minuto, diputado, quiero contestarle y pronunciarme como presidenta de la comisión. Yo difiero de lo que ha señalado el senador Insulza. Creo que esta indicación no es inadmisible. Soy una de las personas o de los parlamentarios que más defiende las inadmisibilidades, porque creo que es importante respetar la institucionalidad vigente, independiente de lo bueno que haya detrás de aquellas propuestas que son inadmisibles. Acá yo creo que si uno va a la idea matriz del proyecto original, ella hace referencia al estado de excepción y a la dificultad de rendir las cuentas públicas normalmente hoy día. Creo que en eso hay un acuerdo, por lo tanto, el objeto de la mixta es resolver estas diferencias entre las cámaras, y una de las proposiciones que se ha hecho, ¿no es cierto?, es la prórroga. Eso está la indicación, es parte de la idea matriz de solucionar el tema de cómo y cuándo rendir la cuenta pública de manera segura y que se cumpla con esta obligación. Aquí nadie está diciendo que no se rinda la cuenta pública, sino que se está simplemente presentando una indicación de prorrogarla a una fecha que aparentemente hay consentimiento o mayoría, al menos, ¿no es cierto?, de todos los miembros de esta comisión. A mí, de verdad, que creo que no hay inadmisibilidad en esta indicación. Diputado Díaz. Gracias, Presidenta. Sí, efectivamente, como señala el senador Elizalde, había un profuso y lato debate sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de los proyectos. Y yo tengo por costumbre defender los proyectos cuando creo que son admisibles, y no lo hago diciendo que lo hago por razones políticas, sino porque tengo la convicción. Puedo estar equivocado, pero lo hago desde el punto de vista jurídico. Y claramente, en este caso, a mi juicio, estamos frente a una indicación inadmisible, porque las comisiones mixtas, de acuerdo a la ley orgánica del Congreso, se forman para resolver las controversias entre las dos cámaras derivadas de un proyecto. Y aquí no hay controversia, no hay controversia. El Senado de la República le propuso a la Cámara un conjunto de medidas para rendir la cuenta pública el 1 de junio, que la Cámara modificó, pero ninguna de las dos cámaras, ni en primer trámite ni en segundo trámite, tenía una opinión diversa respecto de la fecha. La aparición de la postergación es un hecho que ocurre cuando se ha formado la mixta. Cuando se ha formado la comisión mixta, no está en las actas de la sesión del Senado, ni en las actas de la sesión de la Cámara, cuando se trató este proyecto, diferencia alguna ni opinión alguna de ningún señor o señora senadora, ningún señor o señora diputada que hubiese planteado la prórroga de la rendición de la cuenta pública. Por tanto, a mí me parece que es claramente una indicación inadmisible. Yo no sé cómo opera el Senado, pero a mí me gustaría, usted la declaró admisible, está en su derecho, yo sí voy a pedir que se vote, porque a mí me interesa que hay constancia sobre esto, porque esto va a llegar a la Cámara, y este hecho nuevo va a ser conocido recién por los diputados cuando llegue el informe de la mixta. Y me gustaría conocer la opinión del secretario. En la Cámara suele ocurrir que entrega una opinión, finalmente la decisión es de la presidenta de la comisión, pero me gustaría conocer la opinión del secretario sobre la admisibilidad de esta indicación, porque, insisto, yo revisé los debates del Senado y la Cámara durante el fin de semana, y por eso es que me reafirmo en mi tesis, y ningún senador o senadora, ningún diputado o diputada planteó en ningún momento cambiar la fecha de la rendición de la cuenta pública. Durante la votación del proyecto, se planteó después de que la Cámara resolvió lo que resolvió. Antes de eso, no hay presentado ningún texto, ninguna opinión que no sea estas indicaciones presentadas para discusión de la comisión mixta. Gracias, Presidenta.
Gracias, diputado Núñez. Yo quiero decirle, perdón, Díaz, yo quiero decirle que en el Senado, en la discusión, en la votación, la gran mayoría de los senadores plantearon el tema de la prórroga. Pero el tercer trámite. Todos Pero plantearon. el tercer trámite, presidenta. Pero aquí, la comisión mixta, ¿qué tiene por objeto? Es cómo se hace y cuándo se hace la cuenta pública. En lo que estamos tratando de llegar a un acuerdo es resolver el tema de la cuenta pública, y eso es el objeto de la comisión. Por lo tanto, ¿por qué va a ser inadmisible? Yo de verdad que no comparto esa opinión. Por lo tanto, voy a someter a votación la indicación. Presidenta. Diputado Soto. Sí. Presidente, mire, yo había planteado la inadmisibilidad el día viernes y hoy día tenía la ilusión de que fuera apreciado el hecho de que propusiera que no discutiéramos la admisibilidad o inadmisibilidad, cuestión que es evidente, sino que separáramos el informe de la mixta de tal manera que se colocaran en un lado las partes donde hay acuerdo y en otro lado donde hay desacuerdo, y que sean ambas cámaras las que lo resuelvan democráticamente. Usted señaló rápidamente que eso no se podía hacer, que eso que no correspondía que las mixtas se resolvieran separadamente. Y yo en ese sentido quisiera este gesto democrático de separar las votaciones para que se expresen las diversidad de opiniones, cuestión que se ha hecho no una, sino varias veces. El viernes pasado se recordó el proyecto de identidad de género, donde los aspectos más controversiales, y eso lo sabe muy bien el diputado Walker, se separó en el informe de la mixta tanto en la Cámara como en el Senado. Mi equipo también me señala que ocurrió lo mismo en respecto del proyecto de ley sobre modernización del servicio militar y también en la ley sobre otorgamiento y uso de licencias médicas. Nuestro reglamento en la Cámara de Diputados señalan que las proposiciones que vengan de las comisiones mixtas se votarán en la forma que exprese el informe, en la manera que exprese el informe de la mixta, dejando espacio abierto, por supuesto, a que sea una sola votación o más de una. Y a continuación dice el reglamento, con todo deberán aprobarse, si en este nada se dice, si nada se dice en el informe de la mixta, se votarán en conjunto. Si nada se dice, dando a entender de que evidentemente, si hay una discrepancia en la mixta, que no ha sido debatida en la Cámara de Diputados, y yo creo que eso está bien claro, nunca los integrantes de la Cámara de Diputados debatieron sobre esto, lo lógico es que lo hagan ahora de manera separada. Yo le pido como gesto, presidenta, se lo pido también al ministro Felipe Ward, que es el responsable de la agenda legislativa por parte del gobierno. Ustedes son los que tienen la obligación de rendir cuenta y por lo tanto algo tendrán que decir. Y yo esperaría que hagan una o dos cosas, o separan el informe de la mixta o simplemente omitimos pronunciamiento y ponemos en tabla nuevamente, porque ya lo pusimos el día miércoles pasado, el proyecto de reforma constitucional que busca prorrogar la fecha de la rendición de cuentas públicas, que es un proyecto que fue presentado por los mismos impulsores de esta idea en el Senado y ya fue aprobado en primer trámite y estuvo en tabla en segundo trámite en la Cámara de Diputados. De manera separada este proyecto porque los autores también son de la idea que son ideas matrices distintas. Consecuencia, Presidenta, tenemos dos maneras de resolver sana y democráticamente esta divergencia: dividiendo el informe de la mixta o dejando que se vote el proyecto de reforma constitucional de los senadores que está hoy día en la Cámara de Diputados en segundo trámite. Y le pido al gobierno que nos dé su opinión sobre eso, porque ustedes son los que tienen el deber de rendir cuenta a la ciudadanía el 1 de junio. Mire, yo no comparto obviamente lo que usted señala, diputado. Yo creo que aquí nosotros tenemos la obligación de tratar de llegar a un acuerdo. Lo que yo puedo acceder, porque a mí me parece que esto debe votarse, debe proponer un solo acuerdo y votarse para zanjar el tema. Sí, para la tranquilidad de todos ustedes, yo lo que puedo hacer, independiente que tengo mi opinión y la he señalado, es que votemos la admisibilidad de la indicación. Así que le pido al señor secretario que tome ahora la votación de la admisibilidad de esta indicación. Secretario, por favor.
Hay varias palabras pedidas, Presidenta. Presidenta, yo pido la palabra, por favor. Yo también le pido la palabra, presidente. Perdón, no las había visto. Déjenme. Está el diputado Walker, el diputado Coloma y el senador Insulza. Diputado Walker. Gracias, presidenta. A ver, convengamos, y lo digo con mucho respeto, que acá el Senado nos metió en un lío, porque efectivamente el Senado en tercer trámite, una indicación que lideró el senador Quintana y la presidenta del Senado se propuso la fecha de septiembre, ¿no? Que efectivamente no fue parte de lo controvertido entre la Cámara y el Senado en primer y segundo trámite. Ahora, siempre en las comisiones mixtas se puede buscar los puntos de acuerdo con el objeto de sancionar las discrepancias y efectivamente asegurar un quórum alto de votación que necesitamos en este caso en ambas cámaras. En ese sentido, ya el Senado declaró admisible y lo que dice relación con el cambio de fecha. El problema es que ese cambio de fecha no genera un consenso. Entonces, de ahí a mí me hace sentido lo que señala el senador Elizalde, y quiero ratificarlo. Efectivamente, lo que hicimos en la Ley de Identidad de Género, de acuerdo con el Ejecutivo, teníamos una discrepancia respecto a si ampliar o no la Ley de Identidad de Género a los menores de 14. Y los que éramos partidarios de esa opción, estuvimos de acuerdo en que eso se votara aparte, con el objeto de no poner en riesgo la aprobación de la idea matriz de ese proyecto, que era la Ley de Identidad de Género. Y en este caso, la solución puede ser la misma, para no poner en riesgo la idea matriz del proyecto, que dice relación con que la cuenta pública se pueda hacer de manera telemática, aprobemos aquello por unanimidad y le damos la opción a ambas cámaras del Congreso de poder definir si la fecha va a ser el 1 de junio o a fines de julio. El problema de esto es que a menos de 6 días de la cuenta pública, si es que es el 1 de junio, vamos a tener incertidumbre respecto de la fecha. Pero si esto se vota mañana en ambas cámaras, yo creo que es un tiempo suficiente de 6 días para poder tener certeza sobre la materia. Así que yo creo que es una buena idea, ya que no hay un consenso respecto de la fecha, darle la opción a ambas cámaras de poder votar las presidencias. Yo lo voy a exigir absolutamente. Eso te pido la palabra. El senador Insulza tiene la palabra y luego el senador Presidenta, yo quiero decir lo siguiente. Yo no me quiero meter en admisibilidad y inadmisibilidad. Lo que sí creo es que hemos tenido acuerdo en dos cosas que son muy importantes: que la cuenta se rinde en una sede del Congreso Nacional, y segundo, que esa cuenta, el acuerdo que originó todo esto, que es el tema telemático, ¿no? Se puede hacer telemáticamente. Entonces, tenemos solamente un problema, que es el tema de la fecha. Y yo la verdad es que creo que sería, francamente, con mucho respeto, no mostraría la responsabilidad de esta comisión el que por ese desacuerdo, en una Cámara se vote a favor y en la otra se vote en contra o algo por el estilo. Creo que limitemos las cosas a las polémicas, a las cosas que realmente son polémicas. Porque aquí la única discusión real es sobre la fecha. Entonces yo creo que hacer la votación, juntar toda la votación, de manera que los que quieran una determinada cosa en materia de fecha se sientan obligados a rechazar el proyecto entero y no tengamos ninguna de las otras dos afirmaciones, a mí me parece que sería muy, muy negativo. Entonces le pido por favor que reconsidere en ese sentido. Tal vez el secretario efectivamente podría darnos alguna idea al respecto, que reconsidere en ese sentido para poder votar separadamente ambas cosas. Creo que sería lo mejor. Gracias. Gracias, senador. Disculpe, el senador Coloma tiene la palabra, que me la había pedido hace un rato y no lo había visto. Senador Coloma, luego el senador Galilea y luego el diputado Marcelo Díaz. Gracias, presidenta. Sí, diputado no. Diputado. Sí. Presidenta, dos cosas. Primero, respecto a lo que del comentario del diputado Soto, que en reiteradas ocasiones,
voy a partir al revés. Primero me emociona la defensa de las admisibilidades. Después de haber ya llevar 2 años viendo, no sé si centenas, pero decenas de proyectos inadmisibles, esta forma de defender las supuestas inhabilidades o inadmisibilidades me emociona, lo valoro, lo quiero valorar y ojalá que sea algo que se haga más reiterativo en el tiempo. Segundo, cuando se habla por parte del diputado Soto de la forma de la resolución democrática, precisamente lo que tenemos que hacer es eso, y eso estamos llamados, eso estamos convocados, eso es lo que tenemos que votar ahora, y espero así sea. Y tercero, efectivamente, la excepción es la división de la votación, pero la regla general es una votación única. La sesión del día viernes se preguntó respecto a la posibilidad de separar votaciones. Yo me negué a dar esa unanimidad, lo vuelvo a hacer, Presidenta, porque creo que es precisamente la forma de hacerle el quite a que tenemos que tomar una resolución. Yo en lo personal era partidario inicialmente de septiembre, después me convencieron que lo mejor era hacerlo a fines de agosto para que no tuviera ninguna relación con la fecha del plebiscito. Estamos hablando del 31 de julio, pero creo que tampoco hay que hacerse trampa. O sea, creo que la forma en la que se vote sí va a tener una repercusión importante en el resultado de la votación. Y por lo tanto, Presidenta, lo que yo le pido es que se mantenga la decisión o la lógica o la historia de una comisión mixta, de que tengamos solo una votación, que votemos el proyecto o la indicación del senador Bianchi y el senador Insulza. Si gana bien, si no, buscaremos otra fórmula, pero creo que también llegó el momento que empecemos a votar para resolver, y esta ya es la tercera sesión que tenemos respecto de fecha. No veo un cambio mayor respecto a lo que conversamos ni el viernes en la mañana, ni el viernes en la tarde. Entonces yo le pediría, Presidenta, ojalá que podamos empezar a votar para resolver. Sobre todo que alguien decía, el senador Insulza, que ya quedan solo 6 días, o usted misma, solo 6 días para la votación. Yo espero que podamos empezar a resolver más que seguir dilatando una votación que yo creo que es la realmente relevante. Nadie pone en duda que sea telemática, nadie pone en duda que sea en el Congreso, la decisión es la fecha, y eso es precisamente lo que tenemos que votar. Gracias, Presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el senador. Espérame, tiene la palabra. Antes de dar la palabra, la diputada Núñez está tratando de entrar, secretario, para que la dejen, por favor. Tiene la palabra el senador Galilea. Tiene la palabra el senador Galilea, luego el diputado Díaz, finalmente el ministro Ward, y someteríamos a votación. El secretario quería decir algo, Presidenta, perdón que interrumpa, pero veo que el secretario tiene algo que decir. Sobre la consulta que se hizo de la forma de votar esta comisión mixta, quería plantear que el artículo 50 del reglamento del Senado señala que los informes serán dirigidos a ambas cámaras. Sus proposiciones no podrán ser objeto de indicaciones y se votarán en conjunto, salvo que la comisión mixta hubiere propuesto en su informe una forma diferente de votación. Es facultad de la comisión mixta ver la forma en que se propone. Yo quería hacer presente la atención a la discusión. Al igual que en cuanto a la admisibilidad... ¿Qué dirijo yo? Por favor, cuando quieran hablar, me piden la palabra. Hay palabras entregadas y las vamos a coger. Solo señalar que en el caso de la identidad de género, eso fue por unanimidad de la comisión. Senador Galilea, diputado Díaz, ministro. Gracias, Presidente. Senador Galilea. Oiga, yo quería tratar de simplificar esto, porque en el tema de la inadmisibilidad, acá finalmente la idea matriz de este proyecto es solucionar el tema de la cuenta pública. Esto nació con una propuesta de llevar telemático al Congreso Pleno, lo mismo que estábamos haciendo con las cámaras. La Cámara de Diputados, recordemos que le agregó otro inciso que hablaba del domicilio en el cual el presidente podía hacer o no hacer esta cuenta telemática, y nosotros también, o alguien podría haber dicho, sabes que eso también está fuera de la idea matriz, así que no, todo para la casa. Pero la verdad de las cosas es que eso es extremar demasiado el concepto de admisible o no admisible. Obviamente que acá lo que estamos resolviendo es el tema de la cuenta pública en una situación excepcional. Y desde ese punto de vista es lógico conversar de si el telemático o no telemático, es lógico conversar desde dónde puede hacer
la cuenta del presidente, si desde la moneda de su casa o tiene que concurrir a alguna de las sedes del Congreso. Y también es lógico, en ese mismo sentido, discutir si esta fecha, en 6 días más, era lo más apropiado o no era lo más apropiado. Y eso se discutió largamente en el Senado, y por eso es que en el tercer trámite esto se rechazó totalmente, justamente para darle una solución global. Y es por eso la propuesta que en un primer momento había hecho la presidenta del Senado, y es por eso la propuesta que hoy día hace el senador Insulza y el senador Bianchi, entiendo. Esto hay que resolverlo en conjunto, y no tratemos de agarrarnos de inadmisibilidades un poco estiradas para tratar de justificar y limpiar todo tipo de inconstitucionalidades o inadmisibilidades por inconstitucionalidades en el pasado de mucha gente. Entonces, tratemos de simplificar esto, apliquémosle el sentido común. Yo creo que el senador Insulza tiene razón. Oye, votemos esto. Creo que lo razonable es una sola propuesta que vaya a la Cámara y al Senado y resolvamos esto, que ya creo se ha demorado mucho más de lo prudente. Gracias, presidente. Presidenta. Diputado Díaz. Gracias. Solo para información, para que todos los tengan, pero las pasadas semanas, más de 5 proyectos de los diputados y diputadas del oficialismo han sido declarados inadmisibles por el presidente de la Cámara, así que no es patrimonio de la oposición, por su intermedio, diputado Coloma, presidenta, ¿no? Pero mire, aquí el secretario nos dio la clave, porque el reglamento se cumple, el reglamento no requiere unanimidad, el reglamento hay que cumplirlo. Entonces, la pregunta que yo quiero formular por su intermedio al secretario es si para resolver, porque por acuerdo de la comisión mixta se puede proponer separadamente una votación al Senado, tenemos que votar la fórmula que planteó el senador Elizalde. Porque si es así, yo pido entonces que se vote primero eso, es decir, si vamos a presentar un informe único o vamos a proponer separadamente el tema de la fecha, dando cumplimiento al acuerdo, o sea, al artículo 50 del reglamento del Senado. Me parece que esa es la primera decisión que tenemos que tomar, y yo me imagino que el acuerdo de la comisión se debe adoptar por mayoría, es decir, si aplicamos la regla del artículo 50 del reglamento del Senado, que establece que se pueden proponer separadamente. Y esa, por tanto, creo, presidenta, debe de ser la primera votación y después la fecha. Gracias, presidenta. Ministro, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Se agradece el tono del debate, finalmente, presidenta, porque creo que es bueno recoger lo que ha sido la historia de esta propuesta. Y efectivamente, tal como señalaba algún parlamentario hace poco rato, se produjo una discrepancia en la Cámara de Origen, revisando el proyecto en tercer trámite. Una discrepancia entre la Cámara de Diputados, que es la Cámara Revisora, y la Cámara de Origen, que es el Senado, y esa discrepancia se dio en la sala, y fue justamente en razón de esa discrepancia, en relación con el proyecto de reforma constitucional planteado por senadores de oposición, que el proyecto sea mixta. Esa es la realidad. Yo estaba presente en esa sesión telemática. Ocurrió de esa manera. Se propuso que se formara la comisión mixta en razón de que los senadores querían ver ambos temas de forma simultánea en la mixta. En mi opinión, esto forma parte de las ideas matrices, porque estamos hablando de la cuenta pública, pero sí hubo discrepancia en tercer trámite, y eso que he manifestado en la decisión, no me acuerdo si fue unánime o prácticamente unánime, de enviar el proyecto a comisión mixta. En segundo lugar, presidenta, y respecto a lo que señalábamos la semana pasada, nosotros nos abrimos como gobierno a la posibilidad de la prórroga cuando se presentó la reforma constitucional en el Senado por parte de senadores de oposición. Esa es la realidad. Frente a esa pregunta, nosotros dijimos que estábamos abiertos a esa posibilidad en virtud de razones sanitarias. Hoy día estamos concentrados como país principalmente en superar la pandemia, en resguardar la vida y la salud de las personas, y esa es la preocupación número 1 del gobierno. Nosotros estamos preparados para dar la cuenta pública cuando la Constitución así lo resuelva. Esa es la realidad. Sin embargo, nos pareció razonable abrirnos a esa propuesta en virtud de los mismos argumentos que señaló la presidenta del Senado, que además es uno de los autores de esta moción parlamentaria, en virtud de lo cual se fue este proyecto a mixta. Entonces, yo creo que es razonable, presidenta, que se someta a votación. Como le decía recién, el gobierno se abrió a esta posibilidad en relación a la propuesta que se hizo por razones de carácter sanitario, a pesar de que estamos totalmente preparados como gobierno para dar la cuenta pública cuando se resuelva. Nos parece que es razonable que se pueda votar, porque tal como decía el diputado Walker, el diputado Díaz y otros parlamentarios también, van quedando pocos días, y obviamente que es bueno que se resuelva esto lo antes posible.
Si esto se resuelve hoy día en comisión mixta, mañana está la posibilidad de que vaya a ambas cámaras y resolvamos el tema de la fecha hoy día y mañana, y resolvamos el tema a más tardar mañana. Gracias, presidente. Ok, tiene la palabra el diputado Soto y es la última palabra que voy a dar para que entremos en tomar decisiones. Gracias, presidenta. Mire, yo partí diciendo que teníamos una discrepancia, una divergencia. Yo lo llamo, apenas termine esta cosa lo llamo. Gracias, ya. Senador, el gobierno insiste, digamos, en mantener la discrepancia, y el punto ahora, presidenta, no es en la fecha, el punto ahora es si separamos la votación. Ya el secretario de la comisión señala que el artículo 50 del reglamento del Senado establece expresamente la posibilidad de que en la comisión mixta se separe lo que hay consenso respecto de lo que no lo hay. En la Cámara yo mencioné un artículo que es el 148 del reglamento que establece idéntica cosa, que las comisiones, los informes de las mixtas en las cámaras se votan de la manera que se aprueban en las comisiones mixtas. Y la petición que hoy día está en la mesa, en primer lugar, es que separemos la votación estableciendo por un lado lo que hay acuerdo, que es las garantías 100% telemáticas que aseguran que no haya riesgo sanitario para nadie cuando quiera que se haga la cuenta pública, respecto a lo que hay discrepancia, que son las fechas. Y le pediría a la presidenta que pusiera, tal como lo dijo el diputado Díaz, pusiera en votación, en primer lugar, la posibilidad de separar ambas cosas. Eso es lo fundamental. Yo se lo estoy pidiendo porque esto no puede subentenderse. No basta argumentarlo. Tiene que haber una petición concreta y que se vote si se separa o no este aspecto del resto del informe. Y dependiendo del resultado, con la opinión del Ejecutivo, me imagino, porque esto es un Ejecutivo responsable que tendrá que tomar alguna decisión respecto de que si se cae este proyecto en la sala, se caiga todo parcialmente. Con la opinión del Ejecutivo, presidenta, yo le pido que lo ponga en votación la separación del informe de la mixta, separando lo que hay acuerdo de lo que no lo hay. Eso, presidente. Bien. Vamos a someter a votación, entonces yo voy a hacerlo simplemente como un gesto. Creo que está dentro de mis atribuciones el someter a votación todos juntos, pero ok, creo que es un tema relevante, creo que aquí hay que tratar de buscar acuerdo, así que vamos a hacer lo siguiente, sin dar nuevas palabras, voy a someter primero en votación si el informe de la comisión van juntos las modificaciones al inciso primero, al segundo y el inciso último, y separado el de la fecha, en la eventualidad que se aprobara, y en segundo lugar voy a someter a votación la aprobación de que la cuenta se prorrogue al 31 de julio. Secretario, en votación, en primer lugar, si el informe de la comisión va separadamente la fecha de la prórroga. Por favor, tome la votación. En primer término, es una propuesta única o más de una propuesta. Los que voten sí es por una propuesta única. Los que digan propuesta separada, por favor, hágalo presente. Senador Araya, ¿cómo vota? Propuesta separada, señor secretario. Senador Bianchi. Sí. ¿Separado o junta? Sí, le acabo de decir junta. Propuesta única, vota senador Bianchi. Diputado Díaz. Propuesta única. Propuesta separada. Senador Galilea. Propuesta única. Senador Insulza. Senador Insulza, ¿cómo vota? ¿Propuesta única o propuesta separada? Separada. Diputada Núñez, ¿propuesta única o separada? Gracias. ¿Propuesta única o separada? Única.
Diputado Soto, propuesta única o separada. Propuesta separada, señor secretario. Diputado Walker, propuesta única o separada. Que se pueda separar, señor secretario. Señora Presidenta, propuesta única o separada. Propuesta única, secretario. Presidenta, falto yo. Falta el diputado Colón. Propuesta única. Se produce un empate, señora Presidenta. Hay 5 votos por propuesta única y 5 votos por propuesta separada. Se cae entonces la propuesta de que sea separada. Seguimos con la segunda votación al no haber mayoría. Presidenta, si hay un empate. No hay mayoría para aprobarla. No, yo creo que hay que seguir conversando porque no hay acuerdo en la comisión. Senador Insulza. Senador Insulza. Yo no he dicho nada, no he hablado. Estamos en votación, lo dije con anterioridad, se dio la posibilidad de votar separadamente, no se tiene la mayoría, al no tener la mayoría, esa proposición se cae y ahora vamos a votar la indicación de que se prorrogue, señor senador, con todo el respeto, aquí dirijo yo, y ya dije que no iba a dar más palabras hasta el total despacho de esto, porque hemos tenido a los senadores. Estamos en votación, y estando en votación, señor senador, no hay palabras. Señor secretario, tome la votación de la segunda indicación de prorrogar la cuenta al 31 de julio. Presidenta, pido la palabra. Después de la votación, la tendrá senador. Presidenta, terminamos una votación, no hemos empezado la siguiente. El senador tiene derecho a usar la palabra. La palabra, ya he accedido a todo lo que me han pedido. Por Dios, llevamos la palabra antes de la siguiente votación. Ok, breve, y no voy a dar más palabras, porque ya llevamos 3 sesiones. Nadie va a convencer a nadie. Aquí en las salas, las respectivas salas, las que van a tener que tomar una decisión respecto al acuerdo. Senador Insulza. Okay. No, yo no he dicho nada, Presidenta. ¿Por qué me llama a mí si no he dicho una palabra? Estoy callado aquí. Disculpe. Mire, Presidenta, lo que pasa es lo siguiente, porque entendamos que aquí lo que se ha pretendido es tramitar un proyecto sin generar roce innecesario y tratando de perseverar un buen ánimo. Si la propuesta de cambio de fecha, y de hecho nuestro representante en el Senado ha señalado que va a votar a favor de eso, es tan buena, el que se vote separado no tiene ningún inconveniente. Respecto a la votación que se acaba de realizar, la comisión no tiene acuerdo. Lo que dice el reglamento es que la comisión requiere acuerdo, y como hubo un empate, no hubo acuerdo. Por lo tanto, lo que se votó, Presidente, no ha terminado, y lo que se votó, así fue planteada la votación, se votó sí a que vaya todo junto, y se podría plantear al revés. Y lo que no tuvo mayoría fue el sí. Entonces, porque cuando uno somete cuando uno somete a consideración una propuesta, y esa propuesta no es mayoritaria, uno no la puede considerar ratificada. Si se hubiera planteado al revés, si la votación hubiera sido el sí al revés, entonces, habiendo empate, la opción afirmativa no es aceptada. Pero al margen de eso, no hay acuerdo respecto de cómo se presenta. Entonces yo propongo que o votemos de nuevo o demos un debate para ver si el gobierno en particular se allana. Porque a mí me llama la atención que el gobierno diga que esto lo hace como un favor a la oposición y acto seguido se quiere votar todos juntos para asegurar correr la fecha. Entonces, a mí me parece que es absurdo. Yo creo que, ¿sabe el presidente? Que al final esto va a ser ratificado en ambas cámaras. Esa es mi modesta percepción. Pero yo digo, ¿para qué vamos tensionando innecesariamente el ambiente? Porque eso genera un estado de ánimo que es súper complicado para proyectos de otra naturaleza. Por eso a mí me llama la atención la falta de flexibilidad que ha tenido el ministro Bort, en particular, que podría haber dicho, bueno, que se vote separado y punto, como lo tuvo el ministro Larraín cuando se discutió identidad de género. Presidenta. El senador Galilea está hablando el senador Insulza, el senador Galilea. Senador Galilea, por favor, que hable el senador Insulza, si no voy a tener Presidente, que yo quiero mucho al presidente de mi partido, pero no me confunda tanto con él, por favor, si es él el que está hablando, no yo. ¿Verdad? Es que le tengo tanto cariño, senador Insulza. Oiga, senador Elizalde, por favor.
Presidenta, sí, yo quiero... Senador Galilea, lo voy a silenciar si no deja terminar al senador Insulza, al senador Elizalde. ¿Siempre así el Senado, como para saber? No, solo esta vez. Entonces, en síntesis, la comisión no tiene acuerdo. Entonces yo digo, si se puede repetir la votación para ver si llega a un acuerdo o conversamos alguna fórmula que sea razonable para todos. Eso nada más, presidente. Senador Elizalde, quiero decirle que lo que menos puede hablar aquí es de inflexibilidad de parte de esta comisión. Pidieron que votara la admisibilidad, les dije ok, me dijeron no queremos votar la admisibilidad. Luego el diputado Díaz y el diputado Soto me dijeron votemos separados. Lo que yo puse en votación es la proposición del diputado Díaz y Soto de que la prórroga vaya en forma separada, y eso no tuvo mayoría, por lo tanto esa propuesta se cae y sigue la regla general que establece el reglamento, que es que vaya en un solo informe. Por lo tanto, ahora lo que corresponde es votar la indicación y la propuesta del senador Insulza, ahora si no me equivoco, con el senador Bianchi, de que se prorrogue la cuenta para el 31 de julio. Por favor, señor secretario, no la retiró. Por favor, señor secretario, tome la votación. En votación. Presidenta. En votación. Presidenta, una cosa. En votación. En votación no hay palabras. Cambio para el día 31 de julio. Presidenta, sí, solo quería decir, porque el senador Elizalde amaneció con mucha energía, evidentemente lo que votamos fue la propuesta que hicieron los diputados Soto y Díaz, que eran los que proponían hacer una votación separada, y eso es efectivamente lo que se votó. Y eso es lo que no tuvo los votos suficientes. Por lo tanto, no sigamos enredando la cosa, por favor, y votemos la siguiente proposición. Secretario, tome la votación, por favor. Senadora, ¿cómo vota por el cambio de fecha al 31 de julio la propuesta? Sí. A favor, secretario. Senador Bianchi. A favor, secretario. Diputado Coloma. A favor, y quiero aprovechar de felicitar la gestión de la presidenta de la comisión, creo que la ha llevado con toda la paciencia del planeta. A favor. Diputado Díaz. Pregunta, presidenta, ¿se puede fundamentar el voto brevemente? Puede fundamentar el voto brevemente, diputado. Gracias, presidenta. Yo voy a votar en contra porque esto no fue objeto de debate en la Cámara de Diputados. Por tanto, es una materia nueva, porque los objetivos del proyecto ya habían sido resueltos en las indicaciones aprobadas, y porque me sorprende, y no voy a decir favorablemente, la posición del Ejecutivo, que sin decirlo, lo que no quiere es rendir cuenta el 1 de junio. Y lo lamento muchísimo porque creo que es deber del gobierno, sobre todo hoy, más que nunca, habiéndosele facilitado todas las condiciones, hacer cuenta pública. Probablemente esto es una instrucción del presidente, que no quiere dar cuenta pública el 1 de junio al país, como lo mandata la Constitución, y se ha buscado esta vía, y no hacerle un favor a los senadores de oposición, porque la señora Adriana Muñoz hoy día en la prensa retira su propuesta, se allana el 1 de junio, y el Ejecutivo aquí ha guardado silencio y no se ha pronunciado sobre su deber constitucional de rendir cuenta el 1 de junio. Así que voto en contra. Senador Galilea. Voto a favor de la propuesta, y quiero decir, dado el fundamento de voto que hizo el diputado Díaz, de que a mí no me parece correcto hacer suposiciones y decir que el presidente se niega a cumplir con su deber constitucional. Acá todos de buena fe han buscado simplemente ver cuál es la fecha más oportuna dada las circunstancias que estamos viviendo. Han habido propuestas desde septiembre, en agosto, hoy día en julio, y nadie ha tenido por objeto en ningún momento, ni la oposición ni el oficialismo, de incumplir deberes constitucionales. Así que quiero reiterar mi apoyo a la nueva fecha propuesta y rechazo completamente los dichos del diputado Díaz, porque creo que no se ajustan en absoluto a la realidad ni a la buena fe con que se ha llevado toda esta discusión. Gracias. Gracias, senador. Senador Insulza. Voy a votar a favor, pero lamentando realmente
que el clima haya llegado a este punto, porque en realidad creo que podríamos habernos perfectamente puesto de acuerdo, o por último haber reducido la discrepancia del tema de fecha. Ahora estamos reduciendo la discrepancia a todo, y el riesgo de que esto lo único que haga sea seguir dividiendo al país me parece muy lamentable. Así que yo, reconociendo que la presidenta ha hecho un esfuerzo, lamento mucho realmente el clima que se está creando. Bueno, pero finalmente yo voto por. Gracias. Gracias, senador. Diputada Núñez. Gracias, secretario. Yo también voy a fundamentar brevemente mi voto. Voy a votar a favor para decir que yo también lamento mucho el clima de esta comisión. Creo que no hemos estado a la altura. Cada lo mismo ser senador o diputado, al final de cuentas uno se da cuenta cómo actúan las personas en momentos de crisis y cuando es el país el que tiene que estar por delante. Estamos en una comisión mixta y varios de nosotros han participado en comisiones mixtas. Y en una comisión mixta uno puede incluso llegar a un acuerdo, una nueva propuesta, más allá de lo que se haya discutido en la Cámara y en el Senado, entendiendo que el fondo de este proyecto es poder llevar a cabo de la mejor forma posible la rendición de la cuenta pública de un poder del Estado y del Presidente de la República. Yo descarto absolutamente, Presidenta, que el presidente no quiera dar cuenta pública. Al contrario, este proyecto partió para facilitar que se rindiera cuenta pública. Y creo que en el camino, desde el gobierno, la oposición o nosotros como parlamentarios oficialistas, hemos estado levantando propuestas con el único ánimo, y me quiero quedar con eso, de poder rendir cuenta pública de la mejor forma posible y, por supuesto, cumplir con ese mandato constitucional. Así que, Presidenta, voto a favor el 31 de julio y comprometo los votos de mi bancada para cuando este proyecto llegue a la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputado Soto. Presidenta, voy a fundamentar brevemente mi voto. Mire, yo primero destacar lo positivo. Con ánimo constructivo vinimos a esta comisión y en tiempo récord, en 1 o 2 sesiones, logramos resolver el punto matriz de este proyecto de ley, que era buscar la manera de que se haga la rendición de cuenta presidencial por medios telemáticos, por medios digitales, sin tener que exigir la presencia de un conjunto de invitados, parlamentarios y toda la ceremonia que es habitual en estos casos. Eso ya se aprobó. Hoy día se aprobó que se haga la cuenta pública presidencial sin ningún riesgo sanitario para nadie. Y por lo tanto, el objetivo que tenía esta moción parlamentaria se encuentra siempre. Sin embargo, en el camino, y digo en el camino porque en tercer trámite se introdujo un elemento que era novedoso para la Cámara, que era cambiar la fecha de la cuenta presidencial, que como todos saben es el 1 de junio. La verdad que hasta el día de hoy yo no encuentro ningún fundamento, de verdad, despejado lo sanitario, no encuentro ningún fundamento para que se postergue la cuenta pública para septiembre, como se dijo inicialmente, para agosto, como se dijo el viernes, o para julio, como se dice ahora. No encuentro ninguna justificación. La única, y aquí es un juicio que yo hago, un juicio político, que es mi derecho a hacerlo, es que el gobierno quiere eludir su responsabilidad. El gobierno quiere evitar hacer una rendición de cuenta al país, como la que establece hoy día la Constitución, el 1 de junio, que es la fecha en que más necesitan los chilenos tener claridad y tener certeza respecto de lo que va a ocurrir en el futuro, con sus vidas, con el sistema sanitario, con la protección social que todos requieren. Hoy día era muy, muy necesario esta rendición de cuenta al presidente, que nos hablara sobre los planes que tiene hacia el futuro, y sin embargo esta no se va a hacer de acuerdo a la votación de esta comisión, porque las razones no quedan del todo claras, sino más bien eludir una responsabilidad. Es una pésima señal que por primera vez en la historia de Chile, desde el año 1833, se resuelva en un Congreso postergar la rendición de cuentas presidencial. Primera vez en casi 200 años. Y sin tener ninguna justificación que lo fundamente. Por eso, Presidenta, yo voy a votar en contra de esta prórroga de la fecha de rendición de cuentas presidencial. Gracias, diputado. Diputado Walker. Gracias, Presidenta, señor secretario. A ver, yo lamento que no se haya dado la posibilidad a ambas cámaras de elegir. Creo que eso hubiera sido lo más razonable, dado que no teníamos consenso en esta materia. Yo creo que lo peor acá es juzgar intenciones. Yo en esto no le voy a echar la culpa al Ejecutivo. Creo que el gobierno ha sido muy errático en muchas cosas estos días, pero en esto convengamos que el enredo lo provocó la indicación del senador Quintana en el Senado que propuso postergar
la fecha, cuestión que ni siquiera había sido objeto de controversia ni en la Cámara ni en el Senado, para ser justo. Veo que lo que genera más acuerdos es lo del 30 de julio, que es una fecha también que yo había insinuado la semana pasada. Veo que ahora hay más acuerdos, así que voto a favor de esa fecha, Presidenta. Gracias, diputado. Señora Presidenta. Yo también voy a fundamentar mi voto. Yo voy a votar favorablemente esta indicación y propuesta del senador Insulza y el senador Bianchi. Quiero fundamentarlo primero, insistir en la admisibilidad de esta propuesta, toda vez que el artículo 70 de nuestra Constitución, ¿no es cierto?, faculta a la mixta de resolver el modo y la forma de ver cómo se avanzan las dificultades propuestas. Aquí no hay solamente, la mixta no solamente tiene que resolver temas puntuales de forma, sino que puede entrar al fondo de un asunto, como lo ha hecho esta, en que había que resolver cómo y cuándo se hacía la cuenta pública. Segundo, decirle con el mayor de los respetos al diputado Díaz, ¿no es cierto?, que le solicito que no me ningunee. Aquí la presidenta soy yo, quien ha dirigido el debate, y puedo ser una senadora oficialista, pero tengo mi opinión y además he dirigido yo y no el Ejecutivo esta sesión. Decir lo contrario, con todo respeto, es ningunearme y eso no me parece justo. Segundo, decir que en esta dirección de esta comisión mixta y en ánimo constructivo, no estando de acuerdo, accedí a todo lo que me propuso el diputado Soto y el diputado Díaz. Primero, discutir la admisibilidad, finalmente me dicen que no la vote. Luego, votar el informe de la mixta separadamente, también lo hago. El que no obtenga la mayoría no es responsabilidad del Ejecutivo. Es haber dado una propuesta que no concitó acuerdo y por lo tanto ahora, hoy día, se le dieron, ¿no es cierto?, se le dieron todas las opciones. Vuelvo a decir, no haber ganado su propuesta no significa que la culpa la tenga el Ejecutivo y menos el Presidente de la República. Vuelvo a señalar también que presumir malas intenciones, porque ni siquiera son intenciones cualquiera, malas intenciones de parte del Ejecutivo y particularmente del Presidente, de no dar la cuenta el 1 de junio, es de una gran injusticia, toda vez que lo único que ha hecho el presidente es abrirse una propuesta y hacerle un gesto republicano también a la presidenta del Senado y a los demás senadores que propusieron la prórroga de la fecha. Dicho lo anterior, reitero mi votación a favor de la prórroga el 31 de julio de esta cuenta pública, secretario. Presidenta, brevemente, no tengo ningún reparo sobre su conducción, que ha sido excelente, así que no, si usted se siente ninguneada, le ofrezco mis disculpas. Mi reproche al gobierno por su ambigüedad y por no pronunciarse, porque participan de estas comisiones con plenos derechos, incluso por sobre los nuestros, porque te pueden hablar cada vez que quieren. Así que respecto a su conducción, no la conocía, excelente, y me alegro mucho porque además creo que efectivamente accedió a nuestros planteamientos. Así que muchas gracias, presidente. Gracias a usted. Terminada la votación, aprobada la fecha 31 de julio, 8 votos a favor, 2 en contra. Una consulta, señora presidenta de la comisión. La propuesta original de este cambio de fecha venía como una norma 38ª transitoria. Sin embargo, como ya agregamos un inciso final sobre el Congreso Pleno y lo regulamos, tal vez sea preferible dejarlo a continuación dentro del mismo artículo transitorio, el que estamos modificando. Yo creo que no, lo discutimos la semana pasada y era una norma distinta, pero si usted cree que es mejor un inciso final, déjelo en un inciso final. Correcto, presidenta. Lo que pasa es que la 32ª... Está bien, déjelo en una... Acogemos su propuesta. Lo único que le pido, secretario, en la sala del Senado, al ser la Cámara de Origen, está citado hoy día a las 3:30, entonces le pido su diligencia para que esté el informe, al menos el certificado, que recoja un poco la discusión, pero que sea lo más breve posible para que
se pueda votar hoy día en la tarde y mañana llegue a la Cámara. Así lo haremos, senadora. Yo creo que en media hora más o una hora más va a estar listo, porque vamos a sintetizar qué se discutió, más que las discusiones que fueron transmitidas por TV Senado y por nuestro sistema Zoom. Por lo tanto, no tiene sentido copiar el debate completo. No el debate completo, pero sí todas las posiciones que se dieron para que se sientan representados todos los señores senadores y diputados y sus posiciones. Muy brevemente, opinión, no la discusión. Habiendo cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muy buen día. Gracias a todos. Gracias, senador. Hasta luego.